7 de la mañana con 55 minutos, vamos a irnos a este momento de entrevista. Estamos contactados con Marcelo Arequipa, él es politólogo, y con él vamos a analizar el discurso presidencial que ha brindado ayer el presidente del Estado, conmemorando los 14 años del Estado plurinacional. Marcelo, como siempre, buenos días, gracias por aceptar esta entrevista del sistema RTP. En líneas generales, quisiéramos conocer tu apreciación con referencia a los temas a los cuales se ha referido el presidente del Estado, pero también el vicepresidente. Irgen, muy buenos días. Primero, en el discurso del presidente, yo dividiría este discurso en tres partes. Una primera, digamos, muy de recopilación histórica, una segunda de datos de gestión pública, pero además gestión económica, y una tercera que, digamos, se concentró más en el orden de lo político, pero con unos signos importantes en términos de fechas, no necesariamente en términos de interpelación política. El discurso del vicepresidente estuvo marcado, creo yo, por un discurso más político en dos sentidos, hablando igual un poco de la filosofía política que tiene el vicepresidente, y segundo, también hablando o criticando un poco a los adversarios políticos, pero también adversarios ideológicos internos. Y creo que por ahí estuvo organizado un poco el discurso de ayer. Bien, se ha referido el presidente a un tema económico importante, la inversión que se está haciendo para industrializar varios productos. Ha hablado del biodiesel, ha hablado de alimentación también, pero también dentro de este paquete importante por el cual está apostando el gobierno, está esto de industrializar de una vez por todas el litio, Marcelo. Sí, mira, el primer apunte que me llama la atención sobre este tema económico es que, bueno, sabemos bien que la dimensión más interesante o la más ventajosa en todo caso para nuestro presidente es la parte económica. Sin embargo, ya hemos tenido un informe detalladísimo en noviembre del año pasado y creo que ahora haber invertido tanto tiempo y esfuerzo en la dimensión económica, probablemente eso ronda en una suerte de una sobreexplicación de algo que ya la gente, digamos, entiende y sabe bien que es uno de las grandes ventajas del presidente, ¿no? Entonces ahí que creo que quizá ese punto podría haber sido resumido todavía aún más. Ahora, es importante y es vital, creo, por lo menos, digamos, en ese sentido, haber dado, digamos, dos señales más concretas en el tema económico. Y esas señales concretas tienen que ver con dos noticias que hemos estado viendo en los medios de comunicación los días previos al 22 de enero. Por un lado, la inversión muy grande que van a haber para la exploración de otros campos de gas en el país por parte de yacimientos bolivianos. Y por otro lado, la explotación del litio que ya va a empezar, entiendo, a ponerse en marcha con una empresa china. Entonces, creo que son esos dos elementos, dos temas que hacen justamente a una suerte de despegue macroeconómico, diría, no despegue todavía, digamos, microeconómico, sino un despegue macroeconómico del país. Bien, ahora, otra cosa que también ha llamado la atención es la cantidad de personas que han asistido a este homenaje. Hasta las 6:30 de la tarde aproximadamente ha durado este desfile, donde además de ver a instituciones públicas, también se ha visto a muchas instituciones del interior del país, Marcelo. Sí, eso creo que tiene que ver con una señal política, digamos, un poco de provocación o de interpelación, si quieres, a lo que se ha denominado como el cabildo convocado el 25 de enero. Es decir, todos sabemos que cuando hay, digamos, concentraciones que se convocan, concentraciones masivas, la foto de los asistentes es lo importante. Ya hemos visto, digamos, en las concentraciones de los cabildos que se han convocado y haber organizado ayer un acto masivo, creo que tenía un poco también eso, es decir, mostrar la cantidad de apoyo que se tiene en la calle, en el campo organizacional hacia el gobierno nacional, y ya veremos si el 25 de enero
el cabildo convocado puede lograr congregar una cantidad tan significativa como fue la que ayer se movilizó y se convocó. Por ahora, las señales que tenemos del cabildo es que todavía hay una debilidad muy fuerte en términos de la movilización y de la motivación, perdón, a la movilización de la gente. Excepto Santa Cruz, creo que el resto del país todavía se está debatiendo mucho en cómo movilizarse y si esa movilización será contundente, a diferencia de lo que fue ayer, que sí, efectivamente fue una movilización muy grande y con una respuesta yo diría, de todo el país. Ahora, definitivamente esta pulseta política que existe entre Oriente y Occidente nos muestran este nuevo panorama político. Luis Fernando Camacho había terminado muy debilitado después de las movilizaciones del censo, principalmente estos varios días de paro, cuando mucha gente que necesitaba trabajar de forma indirecta pedía que de una vez se solucione esto. En varios espacios se lo vio al gobernador de Santa Cruz un tanto caprichoso, abandonando las reuniones, venía muy debilitado. Sin embargo, después del 28 de diciembre, cuando es detenido por la policía en Santa Cruz, parece que la imagen de Luis Fernando Camacho ha vuelto a tomar nuevamente posesión de, digamos, el líder más en este momento contrario al gobierno. Le han hecho un favor a Luis Fernando Camacho, por lo menos por lo que leí en algunos matutinos esta mañana, Marcelo, mencionar de que la figura política contraria al gobierno en este momento más notoria es definitivamente Luis Fernando Camacho. ¿Cómo ves este tema? Mira, creo que la visualización del señor Camacho en la opinión pública es coyuntural. No creo que eso vaya a tener sinceramente una trascendencia nacional ni tampoco en el tiempo. Dos datos para hablar de esto. El mismo señor Camacho, desde su detención en la cárcel, sigue insistiendo con el tema del federalismo. Y sabemos bien que el tema del federalismo no necesariamente, y no es por hablar, digamos, de la gente que probablemente está más cerca del movimiento al socialismo, sino hablando digamos, preguntando a gente en general en los otros departamentos, eso suena a separatismo. Entonces, luego, por tanto, es difícil construir una agenda nacional cuando se insiste en este tema, ¿no? Y la segunda cosa, en la convocatoria para el Cabildo del 25 de enero que se ha hecho, si nos fijamos las razones o los temas por los cuales se convoca al Cabildo, no se mencionan dos cosas. No se menciona la palabra Luis Fernando Camacho, ni liberación, no se menciona ese tema, y tampoco se menciona la palabra federalismo. Entonces, claro, uno podría preguntarse, curioso, porque son dos cosas que deberían formar parte de una agenda que Santa Cruz iba sosteniendo. Primero el federalismo, con Camacho todavía libre, y luego, cuando Camacho está detenido, digamos, un poco buscando su liberación, pero además hablando del federalismo. Pero ahora no se habla absolutamente de estas dos cosas. No se menciona la palabra Camacho y no se menciona la palabra federalismo. Entonces, creo que ahí más bien hay una disputa interna en ese bloque de oposición que necesita, digamos, de un análisis quizá más complejo. Ahora, Marcelo, ¿tú crees que realmente el Estado plurinacional de Bolivia no ha alcanzado todavía la fuerza que debería, la aceptación total del país? ¿Cómo ves este tema? Mira, el Estado plurinacional como tal, creo que igual que cualquier otro proyecto estatal, es decir, cualquier otro Estado, es un proyecto que está en constante construcción y desarrollo. No es algo acabado. Y digo no es algo acabado porque no es un proyecto político de un partido, es decir, no es eso, sino es algo que va más allá de un partido político. Creo que ahí radica en realidad la idea y la necesidad de que se lo siga construyendo. Am, Quien piense que esto es solamente una propuesta y una apuesta particular de un partido político, creo que no ha entendido realmente, primero, la historia de este país y segundo, los cambios profundos
que hemos vivido en el país en términos sociales y en términos políticos en la última década y media. Creo que eso es sumamente importante para entender justamente que el Estado plurinacional necesita seguirse construyendo en lo venidero y que a eso apuesta en realidad la población en su gran mayoría en el país. A diferencia de un grupo, igual que hay en todos los países, un grupo reducido que apuesta por el pasado, es decir, por la vuelta a un pasado anterior a esto. Esto va a existir siempre, pero tengo la impresión en realidad de que una gran parte del país entiende que este Estado plurinacional debe ser consolidado, pero digamos en el tiempo y construyéndoselo. Ahora, sin embargo, lo que ha sucedido en la transición de Evo Morales y Luis Arce, me refiero al gobierno de Yanine Áñez, creo que es un ejemplo claro, y por lo menos eso es lo que en el gobierno siempre se dice, de lo dañino que podría ser el retroceder en esta construcción del Estado plurinacional, porque obviamente en el gobierno del cual también ha sido parte Luis Fernando Camacho, se han visto muchas irregularidades, muchos casos de corrupción. Sí, Irgen, creo que acabas de poner el ejemplo perfecto justamente de esto que estaba apuntando hace rato, es decir, pero pues hay, y como es normal en el Perú, ahora mismo, digamos, hay gente que está resistiendo absolutamente, digamos, si quiere un retorno a lo anterior. En el Brasil, la resistencia, además, igual porque el señor Lula no suma la presidencia de ese país y su gestión. En Bolivia, ese sector de la gente que quiere, digamos, el retorno, entre comillas, de la República, sabemos bien que eso tiene unas variaciones y unas degeneraciones bastante curiosas, ¿no? Y curiosas en ese sentido en el que sí, se han esmerado en el retorno a lo anterior, pero se han esmerado en el retorno de eso que creo que nadie quiere ver, es decir, esas cosas de esos escenarios de corrupción que dañaron fuertemente esa gestión de la señora Áñez, esa característica de violencia muy fuerte contra el disidente, que digamos la encabezaba el señor Arturo Murillo y que de alguna forma se legitimaba en ese gobierno. Entonces, creo que justamente tiene que ver eso. Cuando uno piensa retorno a la república, sí, pero a ese tipo de república, creo que eso por eso no condice con lo que significa, digamos, una construcción de un Estado distinto, que eso es, digamos, de alguna forma el Estado plurinacional. Bien, querido Marcelo, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista y haber conversado de este tema que obviamente es un tema importante tomando en cuenta este festejo que se ha tenido en nuestro país ayer. A ustedes, Irving, muchas gracias, buena semana. Gracias igualmente para Marcelo Arequipa, politólogo que ha conversado con nosotros esta mañana. Seguimos informando al país.